Buenos días, iglesia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Hoy nuevamente debo recordar que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, les quiero llevar a que imaginemos que una persona durante años ha usado su tarjeta de crédito. ¿Alguien tiene tarjeta de crédito? Al principio todo parecía controlado. Pequeñas compras, cuotas manejables, nada preocupante o nada demasiado preocupante. Pero con el tiempo empezaron los cargos a las cuotas. Empezamos a pagar el mínimo y menos del mínimo. Recurrimos al refinanciamiento. ¿Alguien conoce esa palabra? Hasta que un día esa persona recibe una notificación que tiene una deuda millonaria. Lo primero que piensa esta persona, no estoy hablando de nadie en particular, que es un error. Esto no puede ser, porque siempre he tenido el control y siempre he estado pagando lo que debo. Pero hace las averiguaciones pertinentes y se entera que tiene una deuda millonaria que él ni siquiera se había acordado y pasaba por su mente. No recordaba en qué momento la adquirió, pero se da cuenta que no puede pagar. Después de todas las pruebas presentadas y de hacer memoria, asume la deuda y empieza a cranear cómo pagar, cómo pedir otro crédito, vender el auto. Pero aún así no alcanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es todo, recibe otro golpe. Su nombre está registrado en DICOM. Por lo tanto, ya no puede acceder a nuevos créditos, las puertas comienzan a cerrarse, la carga emocional es pesada sin salida. No es solo un problema económico, es una sensación constante de miedo, culpa, de estar atrapado en una situación que no se puede salir y que está afectando a toda la familia porque se corre el riesgo, si tiene casa propia, de perderla o de perder los bienes que tiene. Y aún así, aunque los pierda, aunque los venda, no tiene solución su problema, sino que aumenta. Noches sin dormir, estrés, cansancio emocional, físico, problemas familiares y sumémosle quizás la experiencia que podamos tener cada uno de nosotros en esas dificultades. Ahora imaginemos que aparece alguien y le dice: voy a pagar toda tu deuda. No en parte, no un abono, toda tu deuda. Pero además de pagar tu deuda, voy a borrarte del historial negativo de DICOM. Vas a quedar limpio, sin registro, como que si nunca hubiera debido nada. Lo primero que podríamos pensar que es una broma. A ver, pero ¿cuál es la letra chica? Me vas a pagar todo, pero ¿qué tengo que hacer yo? No, te voy a cancelar todo. Sí, pero ¿y cómo yo te pago? No me tienes que pagar nada, yo te la voy a cancelar. Esta ilustración describe de alguna manera la vida de muchos creyentes. Eso suena demasiado bueno para ser verdad, pero es exactamente lo que el apóstol Pablo está describiendo en Colosenses 2, 11 al 15. El apóstol Pablo ha venido advirtiendo acerca de las falsas enseñanzas, filosofías humanas, tradiciones, reglas externas, prácticas religiosas que decían que Cristo no era suficiente y que necesitamos algo más. Pero el apóstol Pablo ha sido claro y dice: en Cristo habita toda la plenitud de Dios y nosotros estamos completos en Él. Nuestra deuda no era financiera, era espiritual. No estábamos en un registro humano como DICOM, sino bajo una deuda real delante de Dios, imposible de pagar por nosotros. Pero Cristo no solo vino a ayudarnos a pagar la deuda, no vino solo a dar cuotas, no vino solo a retractar la deuda. Él dice que la canceló por completo. Él canceló completamente el acta de los decretos que no eran contrarias y clavó en la cruz y nos dio nueva identidad ahora en Cristo. En los versículos que vamos a ver a continuación, el apóstol Pablo nos muestra qué significa realmente estar completos en Cristo, que esto no es teoría, es una realidad poderosa que transforma completamente la vida del cristiano. Con esto en mente, les invito a leer Colosenses del 6 al 15, pero nuestro sermón va a estar centrado en los versículos del 11 al 15. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados,
abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en la cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre amado, te damos gracias una vez más por tu palabra, y como siempre, Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo para poder recibirla, Señor, con mansedumbre, humildad, no solo para tener un conocimiento intelectual, sino para aplicarlo a nuestra vida. Del mismo modo, Señor, pido la ayuda de tu Espíritu Santo para poder, Señor, ser fiel a lo que tu palabra dice. Oramos, Señor, y dejamos todo bajo tu soberanía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin duda que cada parte de la Escritura encierra verdades profundas, así como oraba, debemos aplicar a nuestra vida. En otras palabras, la idea siempre es que nosotros podamos mirarnos a través de la palabra de Dios como en un espejo. Pero no solo para mirar la hermosura, sino para sacar todo aquello que está estorbando la comunión con Dios. La idea es mirarme a través de la palabra para ser enseñado, para aprender, para obedecer, pero también para sacar todo aquello que no o que me priva de ese conocimiento, me priva de saber, de entender, que me priva de ser obediente. Es como, digo yo, sacar las hojas secas de las plantas, sacar esas ramas que nos sirven para que la planta pueda crecer. Cuando uno siembra un árbol, una planta, siempre salen ramitas de abajo, y que los expertos dicen que hay que cortarla porque le quita fuerza a la planta para que éste pueda dar fruto. Para poder entender bien estos versículos, no debemos olvidar el contexto de la carta, que es rebatir, contradecir las falsas enseñanzas, sistemas religiosos, ritos, costumbres, filosofías de vida que impartían estos falsos maestros, diciendo que Cristo no era suficiente, que a Cristo, que a nuestra fe debíamos añadir otras cosas para realmente tener salvación y realmente crecer espiritualmente. Estos hombres decían: Cristo hizo una parte, pero el ser humano tiene que hacer la otra. Pero eran todas señales externas, ritos. Decían por otra parte que Cristo era un intermediario hacia Dios. Otros decían que este era simplemente una imagen de un ser divino, pero que no había en él nada de divino. Que podría ser también, otros decían que podría ser una imagen representativa de Dios. Leía o veía las distintas religiones que hay en el mundo. Y la verdad que cuando uno habla de religiones, podemos encontrar una serie, la verdad que uno dice, ¿cómo puede existir? Los cientistas religiosos, los que adoran a actores, la iglesia marodiana. Y preguntaba, veía, la que me llamó la atención, yo nunca he visto esta de Star Wars, del viaje a las estrellas. Hay una religión que adora a esta película y que dice que esta película representa la imagen de lo divino. Entonces, y esto está ocurriendo en el día de hoy, yo no lo estoy inventando, esto sale, busquen en Google, vi como 15, ya no me recuerdo todas, pero vi como 15. Y todas estas dicen que Cristo no es suficiente, pero el apóstol Pablo a los colosenses le dice: no, esto no es así. Cristo es suficiente, preeminente sobre el cielo y sobre la tierra.
Por eso que hace una descripción total en Primera de Corintios para después seguir infiriendo que en Cristo no debemos agregar absolutamente nada y que en Cristo es la deidad de Dios representada aquí en la tierra. Y entre estos ritos y ceremonias estaba la exigencia de la circuncisión. Entonces, punto número 1, en Cristo hemos sido transformados desde adentro hacia afuera. Versículo 11, en él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha a mano. El apóstol Pablo toma la figura de la circuncisión para expresar una verdad mucho más profunda. Y para poder entender esto, debemos ir al Antiguo Testamento. La circuncisión en el Antiguo Testamento era una señal externa del pacto de Dios con Abraham. Génesis 17:11, lo voy a leer. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será como señal del pacto entre mí y vosotros. Y así seguirá posteriormente a sus hijos. Pero ¿cuál era el fin de este mandato? El fin de este mandato era confirmar por medio de una señal externa el pacto de Dios con Abraham. Es decir, que quien se circuncidaba decía que era perteneciente físicamente, étnicamente, ¿a quién? A Abraham. Esto la gran mayoría lo sabemos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, la circuncisión nunca fue dada como un fin en sí mismo. Me explico. Nadie podía pensar que por llevar una marca externa en el cuerpo tenía automáticamente una verdadera relación con Dios. Es como si alguien hoy día llevara una cruz en el cuello y nosotros, por el hecho de que esta persona lleva una cruz en el cuello, nosotros debemos asumir categóricamente que esa persona tiene una relación con Dios. Estoy hablando de una cruz, pero esta era una circuncisión. Eso no era el propósito de la circuncisión. No era correcto, y aquí voy al hecho, que un padre pensara que por el hecho de circuncidar a su hijo, este automáticamente tenía una relación íntima con Dios. ¿Se entiende o no? ¿Ya? La Escritura enseña que la circuncisión era solo una señal externa, pero que apuntaba a una realidad mucho más profunda. Una señal externa que apuntaba a una transformación interna del corazón. Y eso fue lo que el pueblo de Israel muchas veces no entendió. Pero el Antiguo Testamento lo deja claro. Y Dios lo deja muy claro. Que lo principal de la circuncisión era la circuncisión del corazón y no la del cuerpo. Y es precisamente lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y esto no es contrario al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. En Deuteronomio 36 dice, se afirma que Dios mismo circuncidaría el corazón de su pueblo para que le amara de una forma verdadera y correcta. Más adelante, en Jeremías, el profeta insiste en lo mismo, el llamado al pueblo a un cambio interno, advirtiendo un juicio si no se apartaban del mal. En definitiva, la circuncisión externa siempre apuntó a la obra más profunda, a un cambio real en el corazón, una transformación interna que produce el poder de Dios. Ese ha sido el propósito de Dios para su pueblo desde Génesis a Apocalipsis. Y el apóstol Pablo también define claramente la verdadera circuncisión en Romanos 2:29, cuando afirma que el verdadero judío es el que lo es en lo interior, en la circuncisión del corazón. ¿Por qué me doy toda esta vuelta? Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntan hacia lo mismo. La circuncisión verdadera no es externa, sino que es interna. Por eso el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Colosa que no deben preocuparse por añadir ceremonias, rituales como la circuncisión física, porque en Cristo ellos ya han sido circuncidados en el corazón. Mire lo que dice el versículo. En él fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha
a mano. ¿Se da cuenta? Fuisteis pasados, circuncidados, no por una señal externa, sino del corazón. No hecha por humanos, no hecha por ceremonia, sino mediante la poderosa obra de Dios en su corazón. Así también lo afirma 2 Corintios 3. Una obra interna, profunda y divina que permite que el hombre reconozca su condición y bajo esa condición responder a Dios. ¿Se entiende? Entonces, para entender esto, es Cristo quien transforma el corazón, quien cambia nuestra naturaleza pecaminosa y quita el velo que impedía ver nuestra propia realidad. Cristo fue el que apuntó a nuestro corazón para que nosotros nos diéramos cuenta en la condición que estábamos. El apóstol Pablo dice que ahora en Cristo hay una circuncisión verdadera, espiritual. No es una marca visible en el cuerpo, sino una obra profunda en el corazón que abarca más allá de lo que podamos hacer en lo físico. Es el despojo de nuestra naturaleza pecaminosa. Es el despojo de una vida gobernada por el pecado. Ahora Cristo toma el control de nosotros. Hermanos, esto es profundo. Esto nos enseña algo fundamental. El problema del ser humano no es externo. El problema del ser humano es interno, es del corazón. No es simplemente conducta, es nuestra naturaleza pecaminosa. No es solo nuestro pasado, es nuestro pecado. Mire lo que continúa diciendo el mismo versículo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En otras palabras, la circuncisión no añade absolutamente nada a nuestra fe, a nuestra salvación, si Cristo no opera en nuestro corazón. Si Cristo no produce una transformación de nuestro corazón. Si Cristo no produce una transformación de adentro hacia afuera. Por eso que ninguna religión externa puede transformar el corazón. Las religiones externas pueden transformar conductas. Las religiones pueden transformar hábitos. Las religiones pueden transformar nuestro comportamiento en la vida diaria. La religión nos puede ayudar a aparentar ciertas cosas, pero solo Cristo puede hacer una obra real, profunda, transformadora en el corazón de aquel que le recibe como Señor y Salvador. Solo Cristo. Y lo más glorioso de esto es que Cristo no vino a hacer ajustes superficiales, parciales, momentáneos. Vino a transformar completamente nuestra vida desde adentro hacia afuera. Número 2, en Cristo hemos muerto y resucitado a una nueva vida. Versículo 12. Sepultados en Él en el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en la cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en Él, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. La circuncisión del corazón efectuada en el creyente por su identificación con la muerte de Cristo produce un corte radical, hermano, produce un corte radical con el primer Adán y es hecho completamente nuevo a una maravillosa unión con el segundo Adán, Cristo. Dejamos, en otras palabras, de pertenecer a una etnia, a un cuerpo, a una identidad, para pasar a pertenecer a otra. Antiguamente pertenecíamos al pecado, hoy pertenecemos a Cristo. Ahora bien, esto lo dice aún más claro el versículo 12. Utiliza otra figura, otra ilustración, que es la del bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Aquí está hablando de esa nueva naturaleza. Ahora una naturaleza santa, una vida ahora en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en adelante son todas hechas nuevas. El apóstol Pablo usa la figura del bautismo no en el sentido que el bautismo produzca esa realidad. No está diciendo que para ser salvo yo debo bautizarme. Lo mismo que está diciendo en la circuncisión. No por el hecho de ser circuncidado yo soy salvo o tengo una comunión con Dios, sino que es una señal externa que muestra la identificación que tenemos con Cristo por medio de la fe. Yo a través del bautismo doy testimonio de que mi vida hoy está sujeta a Cristo. Porque yo me puedo bautizar, pero porque fui movido emocionalmente a hacerlo. Yo me puedo bautizar porque me invadió la emoción y me bautizo
Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo, que aquí hay un cambio de naturaleza, de pensamiento. Yo muero a mi antigua naturaleza y me levanto ahora para vivir en Cristo Jesús. En Él lo identificamos con su muerte y también con su resurrección. Identificarse con Cristo significa asumir una nueva identidad espiritual basada en la fe. Por eso que es importante que las personas que se bauticen, entiendan por qué están haciendo lo que están haciendo y no atribuirle al bautismo el poder de la salvación. Eso no es entender la palabra de Dios. En el bautismo nosotros asumimos una identidad nueva, donde el creyente muere al pecado y vive para Dios, reflejando su carácter, su amor y obediencia. Es un cambio de vida ahora centrada en Cristo. Es un proceso de transformación, santificación, donde el Espíritu Santo alinea la vida del individuo al creyente y no es al revés. El Espíritu Santo nos ayuda a alinear, en este caso a nosotros, a alinearnos con Cristo. Y no que Cristo se venga a alinearnos con nosotros. Y así superar el pasado para ahora vivir bajo la voluntad de Dios. Algo pasado que se vive en el presente. Por tanto, estas dos figuras, la circuncisión y el bautismo, son usadas por el apóstol Pablo para señalar la victoria del creyente sobre su antigua naturaleza, sobre su antigua vida. Nos habla de una nueva unión con Cristo. Así como Cristo murió, nosotros también morimos a nuestros deseos carnales, humanos. Y así como Cristo murió, nosotros también debemos morir cada día a nuestra antigua naturaleza, al yo. Y así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él para vivir y andar en vida nueva. ¿Se acuerdan lo que los versículos anteriores? En andar, sobre edificar, todo eso tiene relación con esto mismo. Ahora, hermanos, pensemos un poco. ¿Qué sería de nosotros si aún cargáramos con nuestra antigua naturaleza sin recibir por fe la obra de Cristo? ¿Hacia dónde estaríamos corriendo en este momento? Si nosotros no creemos en esto, hermano, amigo, que usted está aquí, Dios no lo trajo por casualidad, pero si usted no cree esto, está en condenación. Está sin esperanza, se está engañando a sí mismo. Usted sigue siendo su propio Dios y usted no ha muerto para vivir ahora a los pies de Cristo. Usted sigue buscando lo que a usted le agrada, lo que usted quiere hacer, satisfaciendo sus propios deseos y costumbres, porque no ha muerto a Cristo. Y Cristo lo llama una y otra vez, a morir a nosotros. Hemos sido circuncidados en el corazón de una manera profunda y Dios no se equivoca. Y no puede seguir diciendo o conformándose, es que yo soy así. No. Este es un engaño de Satanás. Usted está preso de la condenación de Satanás, creyendo que usted puede llevar su vida como se le da la gana. La palabra de Dios no dice eso. Y mi deber es decirle, amado hermano, que usted va derecho al abismo. Porque no solo está viviendo perdidamente en lo moral, sino también está viviendo perdidamente en lo espiritual, avanzando irremediablemente la muerte. Estas palabras son duras. Estas palabras tienen el propósito de impactar nuestro corazón, de removernos, de pensar cómo me estoy conduciendo en la vida diaria. Ese es el objetivo de esta palabra. ¿Por qué? Porque para la gloria de Dios, lo que usted y yo no podemos hacer, Cristo ya lo hizo por nosotros. Y eso es lo que a eso tenemos que apelar. Cristo ya lo hizo por nosotros. Pagó una deuda millonaria. Y nos ayudó a despojarnos y nos ayuda a despojarnos de nuestra antigua naturaleza. Cristo ya lo hizo todo y lo hizo perfecto en su obra en la cruz. En Él hay vida nueva. Hay libertad, hay esperanza eterna porque Él pagó por nosotros. Hermanos, en Él hay vida nueva. Voy a volver a repetir. En Él hay vida nueva. Si usted no entiende esto, está en problemas. En Él
hay vida nueva. No puedo vivir de la misma manera que viví ayer. ¿Por qué? Porque en Él hay vida nueva. Analicémoslo. Si andamos como ayer, como antes de ayer, como hace 3, 4, 5, 10, 15 años atrás, ¿cuánto las deudas, cuántos son ahora? Es impresionante, porque por una casa son como 30 años, créditos de 24, 36 meses. Si usted está pegado en esa deuda, ¿tiene significado esta palabra? En Él hay vida nueva, en Él hay libertad, en Él hay esperanza, porque Él pagó por nosotros. Aquí el apóstol Pablo nos muestra nuestra unión con Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Por eso que no podemos andar de la misma manera. Pero cuando Cristo resucitó, ¿qué pasó con nuestra vida? Resucitamos con Él. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, que no podemos vivir y no podemos andar de la misma manera? Esto es lo que debemos entender. Esto es lo que marca la diferencia entre lo que se dicen cristianos. Porque hay muchos que se dicen cristianos, pero dejan mucho para la duda. Y el Señor me perdone. Porque, hermano, esto no es solo simbólico. El bautizarme, el estar en Cristo, no es solo para callar nuestra conciencia. No es solo para cumplir con algo porque me dijeron, porque tenía que hacerlo. Esto simboliza y representa una vida espiritual. El viejo hombre fue sepultado. Esa vida dominada por el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Ahora hemos sido levantados a una nueva vida. Y eso cambia completamente la perspectiva de la vida cristiana. ¿Por qué? Esto lo voy a leer para no equivocarme. Porque no vivimos tratando de alcanzar vida. Esto cambia completamente la perspectiva de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no vivimos tratando de alcanzar vida. Vivimos porque ya hemos recibido vida. No luchamos para ser libres. Luchamos de la libertad que tengo en Cristo Jesús, que Cristo ya me dio. Y eso se llama santificación progresiva. Hermano, si no avanzamos, no sirve de nada que usted diga, que yo soy pecador. No, porque yo soy pecador y soy pecador. Y ustedes saben que yo peco. No, pues hermano, no podemos. Es que usted no ha entendido que no podemos seguir en eso. Luchamos con el pecado de la libertad que ya tenemos en Cristo. Luchamos en esta vida nueva con la nueva vida que me dio en Cristo. ¿Debo reconocer que peco? Sí, pero no seguir viviendo bajo esa misma condición. Debo arrepentirme, debo pedir perdón, debo ir avanzando. Quizás voy a dar 2, 3 pasos y voy a retroceder 5, no importa, pero debo seguir avanzando. Cuando entiendo que esto no es simbólico, sino algo real que hemos experimentado en nuestro ser, no puede darnos lo mismo si pecamos, no puede darnos lo mismo si le fallamos a Dios, no puede darnos lo mismo y seguir en la misma condición, sin sacar las hojas secas de nuestra vida que nos impiden crecer espiritualmente. No podemos, porque eso estorba nuestra relación con Dios. Eso estorba mi crecimiento con el Señor. Número 3, hemos sido perdonados completamente y no podemos vivir en el pasado. Número 3, hemos sido perdonados completamente y no podemos vivir apegado al pasado. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. El apóstol Pablo nos recuerda que antes de conocer al Señor, estábamos ¿qué? Muertos. ¿En qué? En nuestros pecados. Y en una señal externa. Incapaces de acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia justicia, por nuestras propias obras. Incapaces de acercarnos a Dios por la vía moral. Que yo me creo bueno, es que yo no le hago mal a nadie. La incircuncisión simboliza esa separación, esa vida dominada por la carne y por la culpa. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados. ¿Cuál es lo relevante? Todo relevante en la palabra, pero me voy a centrar en algo. Todos. Hermanos, la obra de Cristo no es parcial ni externa, es total y profunda. Él no hace trabajos a media. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque si no estamos de eso de acuerdo, hay un problema en nuestra mente y en nuestro corazón porque no estamos entendiendo las Escrituras. La obra de Cristo no es parcial ni externa, es total y profunda. Él no solo nos limpia de algunas faltas, sino que borra completamente la deuda que nos condenaba. La cruz es el lugar donde nuestra muerte espiritual se transforma en vida nueva.
porque allí Jesús cargó con todo lo que nos separaba del Padre. Este versículo nos invita a vivir agradecidos y confiados. No somos esclavos de nuestro pasado, ni de nuestras culpas, porque Cristo ya nos dio vida nueva. La verdadera libertad no está en cumplir ritos, tradiciones, pagar mandas, sino en experimentar el perdón y la gracia de Dios que fluye de cuando nosotros nos rendimos a Él. La Escritura dice, volvamos a leer, que estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. La palabra, vuelvo a repetir, clave es todo. Dios no dejó ningún pecado fuera. ¿Hay algún pecado que solamente usted sabe? Bueno, Dios lo incluyó. No hay pecado demasiado grande que Él no pueda perdonar. No hay error demasiado profundo que Él no pueda perdonar. No hay pasado demasiado oscuro que Él no pueda perdonar. No hay nada que Cristo no pueda perdonar cuando nos postramos ante tu presencia con un corazón contrito y humillado. En Cristo el perdón es completo. Sin embargo, vivimos cargando culpas que Cristo ya quitó. Vivimos recordando lo que Dios ya decidió olvidar. Hermanos, cuando Dios perdona, Él no lo hace a media, no lo hace en cuotas, no repacta la deuda. El perdón es total, suficiente y definitivo. Pero eso no me lleva al conformismo, me lleva a vivir en vida nueva, agradecido por lo que Cristo hizo por mí o agradecido por lo que yo nunca hubiese podido alcanzar por mi propia naturaleza, esfuerzo, inteligencia. Número 4, en Cristo nuestra deuda fue cancelada. Dice versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. El apóstol Pablo usa ahora una imagen legal poderosa, un acta de decreto que estaba en contra de nosotros. Si usted cree que no tiene ninguna deuda y que usted ha estado limpio y que no necesita el perdón de Dios, aquí la palabra dice algo contrario. Hay un acta de decreto que estaba contra nosotros. Era como un documento que certificaba nuestra culpa y nuestra deuda. Yo me puedo presentar a una financiera y decir, es que yo no recuerdo la deuda. Yo no la adquirí, probablemente alguien de mi familia, alguien me estafó, no. Pero, ¿qué le va a decir la casa comercial? Aquí está clarito, la deuda es suya. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Había un acta, un documento que me decía que yo era culpable y que tenía una deuda. Pero el apóstol Pablo declara aquí que Cristo anuló el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria. Miren lo que dice, era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Esa acta representa la deuda de nuestro pecado, las exigencias de la ley que nos condenaban y que nos recordaban nuestra incapacidad de cumplir la voluntad de Dios. Era un documento legal que nos acusaba y nos mantenía lejos y bajo sentencia, que aunque no la reconociéramos, la deuda existía. Este documento decía que era un documento legal que decía que sí era culpable y que yo no podía hacer absolutamente nada para acercarme a Dios. Hermanos, hoy día hay mucha gente que no reconoce esa deuda todavía. Y cuando usted le dice es que no hay ninguna posibilidad que nosotros podamos acercarnos a Dios si no es por medio de Jesucristo, dice, no. Cree tú a tu manera y yo creo a la mía. Eso es no reconocer la deuda. Viven su vida como quieren. Sí, ¿por qué? Porque yo soy bueno. No está reconociendo la deuda. Yo no necesito de Dios. Ustedes necesitan más que yo. No está reconociendo la deuda. Yo no necesito cambiar nada, son ustedes los que están mal. No estoy reconociendo la deuda. No, déjenme a mi ritmo, yo la pago en cuota. ¿Sí o no? Eso es lo que está diciendo. Había un acta, el acta representaba la deuda de nosotros, de nuestro pecado, las exigencias de la ley que nos condenaban. Era un documento legal que nos acusaba y nos mantenía bajo sentencia. Aunque no reconociera la deuda, este documento decía que sí la tenía, porque era un documento legal y contra nosotros. Y nosotros no podíamos hacer absolutamente nada contra eso. Pero en la cruz, el texto dice que Jesús tomó esa deuda y la canceló por completo. No la dejó pendiente, la voy a dejar por si acaso para sacarla en algún momento de
de aflicción. No la redujo, no repactó la deuda. Está diciendo que fue pagada completamente. Pero no solamente está diciendo que fue pagada. ¿Está contenta con esa noticia? Amén. No solamente está diciendo que fue pagada, sino que está diciendo que la borró completamente, eternamente. Al clavarla en la cruz, Cristo mostró que el precio fue pagado. Cristo tiene el documento y el certificado que no hay deuda y que ya no hay condenación para los que están en él. En otras palabras, no existe ningún registro, no hay ningún historial de DICOM que me pueda decir que soy culpable porque Cristo ya pagó por mí. Amén. Pero eso me debe llevar a un cambio de vida. Me debe llevar a perdonar cuando aún no quiero, pero Cristo me perdonó. A buscar reconciliación aunque no quiera, pero en Cristo fui reconciliado con Él. Me lleva a andar en vida nueva. Mi carne dice que no, pero mi espíritu dice que sí. Este versículo nos invita a vivir en libertad y en gratitud. No debemos cargar con las culpas del pasado ni con temor de no ser suficiente. Cristo fue suficiente, Él ya pagó. La cruz es el lugar donde nuestra deuda fue cancelada y donde recibimos la certeza de que somos aceptados y amados por Dios, no por obras para que nadie se gloríe, pero sí por medio de la fe. Sí por medio de andar en vida nueva, sí por medio de creer lo que Cristo hizo por nosotros. En otras palabras, Cristo hizo algo glorioso, el registro, el acta de todo lo que nos condenaba, de todos nuestros pecados, de toda la lista que podamos sacar, de todo el historial que pueda tener la gente a nuestro alrededor, de todo lo que pueda decir la gente a nuestro alrededor. Cristo dice que Él anuló, ya no existe para Él. Para ellos puede existir, para Cristo ya no existe. Y si no creemos en eso, hermano, preguntémonos en qué estamos creyendo. ¿En qué estamos creyendo? No la escondió, no la dejó pendiente, no la guardó para ser usada después, la destruyó completamente. Aquella deuda que nos condenaba ya no existe, porque vivificado en Cristo Jesús. Volviendo a la ilustración inicial, no solo se pagó la deuda, el documento fue eliminado. No hay evidencia legal en nuestra contra. Salimos de DICOM porque Cristo pagó la deuda. Pero aún más maravilloso que eso, el apóstol Pablo está diciendo que no hay ningún registro que nos condena. Estamos limpios por completo. Hemos sido limpiados. Y al ser limpiados no podemos querer volver a nuestra antigua naturaleza. Hermano, la idea es que si tú volviste por alguna circunstancia a tu vida pasada, sacudámonos. No te acomodes a vivir ahí. No te acostumbres a vivir ahí. No te consueles a vivir ahí. Si gustaste de la presencia de Dios en tu corazón, despójate de aquello que te ha privado del gozo de estar en su presencia. Quita aquello que te ha quitado el gozo de servir a tu congregación. Quita aquello que te quita el gozo de tener relación con tus hermanos. Quita aquello que te impide perdonar. Quita aquello que te pide ser amable, cariñoso. Quita aquello que te hace ser arisco, que te hace enfadarte. Quita aquello. No podemos vivir diciendo yo soy así. No, hermano, no somos así. Tenemos vida nueva en Cristo. Después de cancelar nuestra deuda en la cruz, el apóstol Pablo declara que Cristo, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que en la cruz no solo se reveló nuestro problema de pecado, sino que también se derrotaron las fuerzas espirituales que nos esclavizaban. Mire, la verdad que estuve tratando de ver cómo podía explicar de mejor forma esto y no lo conseguí. No sé si está bien, me perdonan si no está bien, pero es como que tenía una deuda, me di cuenta de la deuda, no tenía cómo pagarla. Acepté que alguien la pagara y aunque tenía duda y que la letra chica, me convencí de que la deuda estaba pagada completamente. Pero aparte de eso, si había duda en mí, en este versículo dice que Cristo, al exhibir públicamente las huéspedes espirituales, en el fondo es como que me están dando el recibo que yo salí de DICOM, que yo no tengo deuda. No sé si lo estoy explicando bien, pero es como la garantía de que yo estoy limpio. No tengo deuda. Es como el certificado que me está diciendo. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, por eso digo, no sé si lo estoy explicando bien, dijo, y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el fondo dijo, mire, yo los derroté,
aquí está el certificado de que yo los vencí. Entonces, cuando alguien nos venga a acusar, cuando alguien me vuelva a recordar, cuando alguien me venga a decir, oiga, no, pero es que, no sé si a usted le ha pasado, es que usted todavía debe. ¿Qué hace usted? Empieza a buscar todos los documentos que acreditan que usted pagó la deuda, ¿o no? Porque yo puedo decir, no, porque yo la pagué. Pero ¿y si insisten? ¿Uno qué hace? Busca los documentos. Ese es el documento que exhibió Cristo. Yo pagué, pero yo también triunfé. Y aquí está la garantía. Esto significa que la cruz no solo se resolvió nuestro problema de pecado, sino también se derrotaron las fuerzas espirituales que nos esclavizaban. La cruz, que parecía el lugar de derrota, se convirtió en el escenario de victoria más grande realizada en la humanidad. Allí Jesús venció al enemigo, desarmó sus poderes y los expuso como derrotados. La resurrección confirmó que la muerte y el mal no tienen la última palabra en la vida del creyente, porque Cristo reina con autoridad y poder. Cristo desarmó al enemigo, le quitó su autoridad, lo despojó del poder de llevarnos a la muerte eterna para ahora tener vida eterna con Cristo Jesús. Y al reconocer eso me lleva a la gratitud. ¿Se acuerda lo que decía el apóstol Pablo anteriormente? Andando en acciones de gracia. En estos versículos nos recuerda que no luchamos desde la derrota, sino desde la victoria de Cristo. Aunque enfrentamos pruebas, ataques espirituales, podemos vivir con confianza porque nuestro Señor ya triunfó. La cruz es nuestro estándar de victoria. En ella encontramos seguridad, libertad y esperanza eterna. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. A la luz de este texto, la pregunta no es si Cristo es suficiente. La pregunta es si yo estoy viviendo como si Cristo fuera suficiente. Porque hay evidencia de que Cristo es más que suficiente. En 2 capítulos en la Biblia, que Cristo es más que suficiente. La pregunta es si es que yo creo en la suficiencia de Cristo. Porque muchas veces actuamos como deudores cuando ya fuimos perdonados. Seguimos luchando como esclavos cuando ya fuimos libertados. Seguimos buscando afuera lo que solamente Cristo puede llenar. Seguimos buscando afuera para llenar en mi corazón lo que solamente Cristo puede llenar. Seguimos engañándonos a nosotros mismos, creyendo que afuera está la felicidad. Pero Cristo ya te ha dicho una y otra vez, Cristo nos ha repetido una y otra vez, que fuera de Él no hay nada, que son cosas momentáneas, que son cosas pasajeras, que tarde o temprano te van a pasar la cuenta. Hoy el Señor nos llama a volver a esa verdad. En Cristo nuestro corazón ha sido transformado. Nuestra vieja vida quedó atrás. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra deuda ha sido cancelada. Nuestro enemigo ha sido derrotado, porque en Cristo estamos completos y porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hermanos, no necesitamos añadir nada a Cristo. No necesitamos completar nada a su obra. No necesitamos buscar en otro lugar. Cristo es suficiente y su obra es perfecta, y eso es lo que tenemos que creer. Entonces, al creer eso, debemos andar como hijos redimidos por la gracia de Dios. Y al entender qué es la gracia, que puede dar para muchos sermones, al entender que no merecíamos nada y que yo no podía hacer nada para recibir tanta bendición, al entender que no existía ninguna posibilidad, ninguna, pero absolutamente ninguna, de que yo pudiera tener una comunión con Dios. Eso me lleva a amar su palabra, me lleva a reconocer mi pecado más que mirar el pecado de otro. Eso me lleva a decir, ¿quién soy yo para condenar? Si Cristo ya me perdonó. Eso me lleva a vivir a la luz de la verdad, a esforzarme, no por alcanzar el perdón, sino a esforzarme para vivir bajo la voluntad de Dios, porque en Él lo tenemos todo. Él me ayuda a sacar las hojas secas que impiden mi crecimiento. Él me lleva a discernir. Mi oración, hermano, por la iglesia es que cada uno de nosotros pueda discernir qué debe quitar de su vida para vivir aferrado a ti. Hermano, si hay algo que lo está... Mire, muchos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Siempre preguntamos eso. Que no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? La voluntad de Dios dentro de todas las cosas. Piense esto. La voluntad de Dios dentro de todas las cosas es que yo nunca me aparte de Él. Esa es la voluntad de Dios. Y cuando yo entiendo eso, empiezo a discernir. Voy a ganar 30 millones, pero si me voy a separar de Dios, téngalo por seguro, no es voluntad de Dios. Es lo que yo andaba buscando, pero si eso le está apartando de Dios, no es la voluntad de Dios. Usted quiere hacer su propia voluntad. ¿Me entiende? No sé si me estoy explicando bien. Siempre preguntamos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios
es que yo viva dependiendo de Él, de su gracia, que sea obediente, que viva bajo su alero, porque Él me tiene en el hueco de su mano, que yo viva creyendo en sus promesas. Conversábamos en la reunión de varones y nos acordábamos de José y Caleb y decíamos que ellos nunca perdieron de vista la tierra prometida, y por eso ellos fueron los únicos dos que pudieron entrar a la tierra prometida. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor a cada uno de nosotros, que nunca perdamos de vista su voluntad y que nunca perdamos de vista sus promesas, que nunca nos apartemos de Él, porque en Él estamos seguros. Él pagó, Él triunfó, Él derrotó, Él nos lleva de victoria en victoria. Hermanos, hemos visto que el apóstol Pablo nos conduce paso a paso hacia la obra perfecta de Cristo. Cristo es quien realiza la verdadera circuncisión, cortando de nuestra vida lo que nos separa de Dios. Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, perdonando todo lo que nos condena. Cristo canceló la deuda que nos acusaba, clavándola en la cruz, y Cristo triunfó sobre los poderes. La cruz no es un símbolo de derrota, sino el lugar donde se revela la victoria de Dios. Allí encontramos perdón, libertad y vida nueva. Hermanos, conocer esta verdad no es solo para guardarla en nuestra mente, sino para vivirla en nuestro corazón.